tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en una mañana bien fresca de este viernes. 16 grados es la temperatura actual y ya venimos con el pronóstico del tiempo y las primeras noticias de Claro hoy, que ¿no? sí, claro que sí. Mañana Qué agradable, fresco. le diré. Bueno, para hacer verano, pleno verano en las Sí. primeras semanas, está fresco. Yo le firmo esta Enero. temperatura, La mínima de hoy era 12 grados, estamos en 16, la máxima 24, se va a templar un poquito sobre el mediodía, no hay perspectiva de lluvias, el cielo va a estar algo nuboso y claro. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Inumet señala que mañana, sábado 13 de enero, tendremos una mínima de 16 grados 31. Pilar contenta por el calor. Mañana sábado con cielo nuboso y algo nuboso. Vean ustedes que el domingo 14 de enero también las temperaturas van a ser altas, 20 y 31, pero con probable formación de tormentas dispersas. Así que va a ir desmejorando hacia el fin del fin de semana. Final del fin de semana. Efectivamente. Bueno, calor para sábado y domingo. Qué lindo entonces. viernes va a tener la gente empezando ese fin de semana, segunda semana de enero. Exactamente, usted lo dijo, Pilar Tejero. Bueno, vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Esta tarde el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, va a presentar junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos un plan con recomendaciones de trabajo para el sistema carcelario después de lo ocurrido de este incendio en el ex Comcar. Y también vamos a estar hablando de la posición del constitucionalista Daniel Och, que dijo que ya se expresó en contra de la posibilidad de un triunvirato en la Fiscalía General de la Nación. Además del artículo 168 de la Constitución, que no permitirían una conformación colegiada en la Fiscalía. Och entiende que conduce a una lotización partidaria de la misma. Por otra parte, les contamos que intendencias del Frente Amplio van a presentar recursos jurídicos contra el cambio en el SUSIBE, esto por vicio de inconstitucionalidad. Entienden que lesiona la autonomía de los gobiernos departamentales y beneficia a los infractores. Ven ustedes, Montevideo es una de las 52 localidades señaladas por el New York Times que deben ser visitadas en este 2024. Su inclusión, entre otros motivos, obedece a los festejos de los 300 años de la fundación de la ciudad. ¿Qué le parece? Bueno, y de historia también vamos a hablar de alguna manera en nuestra entrevista central de hoy. Exactamente, porque el Teatro de Verano está de festejo, cumple 80 años y vamos a estar hablando con Milita Alfaro, quien llevó adelante una investigación que le demandó 1 año y medio sobre la historia del Teatro de Verano, que habla mucho de la historia de Montevideo también. Del Templo de Momo también. Bueno, así las cosas. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IM-Tránsito, @MBD Transporte. Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Lleno Montevideo a esta hora, Sí, ¿no? mira, repleto ahí la Rambla de Trujillo, ¿cómo está? Juan Carlos Blanco entre Lucas Ovesí y Caiguá hasta las 2 de la tarde va a estar interrumpida la circulación por tareas de filmación y Bel entre Caparrós y Camino Santos por vialidad hasta el 18 de enero. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información. La Dirección del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, el SUSIBE, resolvió aplicar la ley de la rendición de cuentas que establece el cobro de patente de rodados que deba estar separado de las multas por infracciones en el tránsito. La decisión tuvo el voto en contra de la delegación del Frente Amplio, que lo considera inconstitucional. El artículo 289 de la última rendición de cuentas, vigente desde el 1 de enero, establece que el pago de tributos debe estar separado del cobro de multas. Desde el momento en que la ley fue aprobada, se inició un proceso de armonización de la ley al sistema por parte de SUSIBE. Días atrás, representantes del Frente Amplio plantearon cuestionamientos en el Congreso de Intendentes. Por un lado, un tema de constitucionalidad. Se sostiene de que el tributo de la patente de rodado es un impuesto consagrado por la Constitución para las intendencias y que en este caso, colateralmente, el efecto de decir separo multa de tributo está tocando la patente de rodado. A ver, en mi opinión, creo que no. Creo que esa no es el avasallamiento de la Constitución, porque una cosa es el tributo y otra cosa es la gestión del tributo. Entonces, estamos en cosas distintas. Pero ahí habrá una biblioteca jurídica para cada uno. El abogado asesor del Congreso entendió que teníamos que cumplir con la ley y eso fue lo que nosotros hicimos.
Con respecto a la decisión de separar el tributo de patente de rodados de las multas por infracciones, César García entiende que no va a repercutir en la recaudación de las intendencias porque las restricciones administrativas que ya existen obligan a su pago, muchas asociadas a la libreta de conducir. Por ejemplo, la más drástica, no va a poder renovar la licencia si tiene multas pendientes. Pero creo que podemos, en el marco del trabajo que estamos haciendo en la licencia por puntos, que es para el año que viene, definir una serie de restricciones más desde ahora que empiecen a limitar situaciones. Por ejemplo, imaginando, se puede limitar el plazo de vigencia de la licencia. Hoy no se necesita un cartón plástico para que funcione la licencia, puede ser una licencia digital. En el marco sea digital, la vigencia para poder mantenerla puede ser chequear el tema de las multas y que tenga plazo de 6 meses, un año, como máximo, para imponerle el cobro. Después, como acto administrativo, que es una multa, tiene vías de apremio que se pueden seguir, desde una anotación en el trading de informes hasta una demanda judicial. A todo esto, las intendencias del Frente Amplio plantean presentar recursos jurídicos por el cambio en el SUSIBE. Entiende que la normativa aprobada tiene visos de inconstitucionalidad y también lesiona la autonomía de los gobiernos departamentales. Mauricio Zunino, que es el representante de la Intendencia de Montevideo ante el SUSIBE y además director de recursos financieros de la comuna, entiende que este instrumento beneficia a los infractores. Nosotros entendíamos que no era aplicable la norma en primera instancia, que tiene vicios de constitucionalidad, que no tuvo o es una intromisión en las autonomías y que por lo tanto no era aplicable en términos de lo que efectivamente se quería buscar. Este instrumento, en definitiva, termina siendo perjudicial para el tema de lo que tiene que ver con todo lo vinculado a seguridad vial. Es un instrumento que básicamente beneficia a los infractores. El 85% de los conductores no tiene infracciones de tránsito. El 50% de las infracciones de tránsito la comete el 5% de los conductores, con lo cual es una mínima proporción de conductores los que se van a ver beneficiados en este sentido. Consultado sobre el impacto económico que pueden tener las intendencias con estos cambios ya vigentes, Zunino señaló. Tendremos que ver efectivamente qué proporción de contribuyentes que digamos que tengan multas efectivamente las tributan y las pagan, cuáles no, y veremos qué acciones también podemos iniciar con aquellos que efectivamente no las tramiten, que digamos hay otros mecanismos formales también para hacerlo. La infracción tiene que ser castigada si se comete, porque esa es la clave para poder generar el mecanismo de corrección. La forma de castigarla o de hacer efectiva implica tener la posibilidad de cobrarla, y buscaremos los mecanismos para que efectivamente las sanciones se puedan efectivamente castigar. Bueno, vamos a cambiar de tema, lo decíamos en nuestros adelantos. El abogado constitucionalista Daniel Och rechazó la propuesta de instalar un triunvirato como órgano rector de Fiscalía. Señaló que además de consideraciones constitucionales, porque no lo permitirían según el artículo 168 de la Constitución, esto llevaría a una lotización partidaria de la Fiscalía. Hay un problema de constitucionalidad en cuanto a si puede pasar de la unipersonalidad a la estructura colegiada del órgano jerarca de la Fiscalía. En fin, el 168, numeral 13 de la Constitución parecería que no lo permite. Pero creo que hay una exigencia que está omitiéndose, sobre todo de parte de los que tienen la idea de reformar esto, de reformar y pasar a un triunvirato, y es que nos tienen que explicar, a la comunidad digo, nos tendrían que explicar muy claramente cuáles son los problemas que ellos visualizan, cuáles son los déficits que ellos ven en el sistema de la Fiscalía, que son atribuibles a la estructura unipersonal del órgano jerarca y que pasar a la colegialidad se superarían. La idea del triunvirato va a conducir indefectiblemente a una lotización del poder de Fiscalía. Entonces, el riesgo que tenemos es enorme de que el sector o el grupo que promovió a determinado funcionario, a determinado fiscal, a esa posición, luego lo llame por teléfono y le diga, le recuerde que él está sentado ahí por obra y gracia del grupo y le pida que obre en consecuencia. Y ese es el problema que tenemos. La gente tendría razones para no creer en el sistema, no creer en la Fiscalía, porque si la Fiscalía actúa alineada al poder político, la gente no cree.
si el gobierno tiene el poder de fiscalía, que es temible, insisto, el riesgo democrático que hay es que disminuya la capacidad de crítica hacia el gobierno. Y el artista Kung Fu Onbillán se refirió a la muerte o a los homicidios de 6 reclusos en el Exconcar. Él que además estuvo recluido, estuvo privado de libertad. Efectivamente, aseguró además que esto debería dejar como una reflexión en la falta de recursos que se invierten en materia carcelaria, ya que no había ninguna condición para poder evitar los daños del incendio ocurrido el pasado 28 de diciembre. Para mí, primero que nada, es estas cuestiones de en dónde invertimos los recursos, ¿no? Porque no puede ser que hasta el día de hoy, ya con lo trágico que fue lo de Rocha, y al día de hoy que no haya una fuerte presencia de funcionarios en pisos. Yo entiendo que son escasos, pero uno por lo menos tendría que haber, cámaras, no sé, cuestiones así, y lo otro que es fundamental para un incendio, ¿no? Mangueras, cuestiones de esas. Entonces pensar en dónde se invierten los recursos y de qué lado, por lo menos para si a las personas las van a tener privadas de libertad, por lo menos que las cuiden desde ese lado. Después estaba lo otro de educación, pero a mí me deja pensando de ese lado. Cómo vienen pasando los años, nos venimos olvidando de mínimas cosas. Escúcheme, usted paradito ahí firme y si pasa algo, denuncie al funcionario, punto. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones que privados de libertad se atacan entre sí y bueno, buscan provocar la muerte? Porque en este caso fue un incendio que no tenía otra opción. Pasa que la maldita cárcel no viene educando nada positivo. En algunas cuestiones sí, no voy a generalizar, mínimas. Pero en lo que se tiene que potenciar, que son estas cosas, es en romper la violencia dentro de la cárcel. ¿Y cómo romper la violencia? Es todo el día con las personas ahí en la vuelta, ¿viste? Transitando. Vuelvo a decir lo mismo, entiendo que son muy pocos funcionarios, funcionarias, pero bueno, empezar a trabajar también con las personas privadas de libertad. Y sobre este mismo tema, sobre las 5 de la tarde, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, y también autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos van a presentar un plan motivado en lo que sucedió en este incendio con 6 muertes. Efectivamente. En ese sentido, el documento va a incluir recomendaciones para diferentes organizaciones que trabajan con el sistema penitenciario y también para personas privadas de libertad. Vamos a cambiar de tema. Ayer la Junta Departamental sesionó y recibió a las autoridades del Departamento de Desarrollo Ambiental y también de la División Limpieza de la Intendencia de Montevideo, convocados por el edil Blanco Seijas. Sí, Seijas cuestionó la recolección de residuos durante las últimas semanas y se mostró disconforme con las explicaciones de la comuna por considerar que hubo falta de previsión. Desde la Intendencia entienden que hicieron buenas acciones y que hicieron lo que debían hacer y nosotros entendemos que tenemos otra visión. ¿Sí? Consideramos que tú no puedes decir que hiciste bien las cosas cuando el resultado es negativo. Todos los diciembre se aumenta la cantidad de residuos que hay. ¿Sí? Y eso la Intendencia lo tiene que haber previsto. No es el vecino que tiene que tirar menos residuos, es la Intendencia que está para eso, que tiene que prever que en los diciembre se aumentan los residuos. La Intendencia positivamente tiene un análisis bastante exhaustivo del tema de los residuos. Entonces, si no se habían dado cuenta antes, cuando ven que ese incremento, tienen que adoptar otras medidas que evidentemente no tomaron. Del 18 de diciembre, que es cuando comienza este problema, a quedar los contenedores desbordados sin tener una respuesta, hasta el 8 de enero, pasaron 16 días en que la Intendencia recogió la basura, menos de lo que debía haber planificado por ellos mismos de levantar. Solo 3 días la levantaron de acuerdo al planificado y 3 superaron. Entonces, cuando estás en medio de la crisis, no puede ser que tu respuesta sea inferior a lo que tú mismo tenías previsto. Y por su parte, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Monchequi, dijo que se mostró conforme con el operativo de limpieza desarrollado durante las pasadas fiestas. Defendió las acciones realizadas por la comuna capitalina en materia de limpieza para obtener además colaboración con la ciudadanía. Se había convocado a las personas para que, guardaron los residuos por lo menos hasta las 7 de la tarde en los días festivos. Asumió que hubo más inconvenientes que en los 2 años anteriores, pero dijo que los mismos se pudieron resolver. La situación en general en el departamento fue buena en términos de recolección, fue un diciembre bueno.
no tan bueno como los diciembre anteriores, 2022-2021, es decir, hubo fruto de cómo se fue dando ese aumento adicional de residuos y algunas coyunturas que se dieron, provocó que en alguna zona del departamento hubiera inconvenientes y nosotros lo que hicimos fue, ante una situación, enfrentarla y bueno, estamos conformes con la respuesta que se dio. Si bien desde la oposición se cuestionó el llamado realizado durante las fiestas por la Intendencia de Montevideo para que la gente dejara fuera de sus casas los residuos luego de determinadas horas, Monsecchi defendió el criterio y dijo que está vinculado a políticas de participación. Como pedimos habitualmente en, por ejemplo, zonas como Pocito, donde pedimos que retiren después de las 19 horas, por la sencilla razón de que eso hace que haya menos residuos en la vía pública, disminuyan los problemas de hurgado, que hoy son un problema, es participación. Nosotros lo entendemos como mecanismos de participación, la gente puede sumarse o no, y de hecho lo que ha sucedido es que se ha sumado, como se han sumado al 092, 250, 260, que además viene, es decir, no es un pedido de una sola vía, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy fuerte para responder eficientemente. Vamos a cambiar de tema ahora. El sindicato de Magisterio de Montevideo apelará a la sanción que Primaria impuso a 2 maestras de la Escuela 35 de Montevideo que fueron sancionadas por leer una proclama sindical en contra de la reforma educativa dentro del centro educativo. Vamos a decir que la Asociación de Maestros de Montevideo evalúa la realización de un paro la primera semana de clases por este motivo. Este hecho que nosotros consideramos muy grave, el Secretariado Ejecutivo de ADEMO Montevideo se reunió el pasado lunes, habiendo tomado conocimiento de la resolución final del sumario a 2 compañeras. Y bueno, recibimos, nosotros estamos en este proceso del año pasado, lo recibimos con mucha preocupación, más en la fecha que se da, no es menor, las compañeras están haciendo uso de su licencia anual reglamentaria, como la gran mayoría de las maestras y maestros. Esta resolución que nosotras entendemos, por un lado, que totalmente injusto con las compañeras que leyeron una carta como cualquier otra podía haberlo hecho, y a su vez lo recibimos como sindicato, como un ataque a nuestra libertad de expresión, a nuestras libertades sindicales. Entendemos nosotras, hacemos el análisis de que lo que se busca es acallar también nuestras voces, generar miedo, que la gente empiece a andar con miedo a lo que se dice o a ejercer algunas medidas sindicales. Y bueno, por ese lado nosotros lo consideramos un hecho grave y como un ataque, y por lo tanto se resolvió en este secretariado. Se resolvieron 3 cosas. Bueno, por un lado, obviamente, el apoyo a las compañeras incondicional, hacer la mayor difusión posible de este hecho, que la ciudadanía en general y todas las compañeras y compañeros estén enterados. Seguir el camino jurídico apelando a esta resolución, que es una resolución de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. La vamos a recurrir ante el organismo superior, que es el CODICEN, en un primer paso, y si fuera necesario, luego se apelaría ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. O sea que, por un lado, vamos a seguir defendiendo nuestra posición a nivel jurídico, y a nivel gremial, bueno, vamos a poner a disposición, ya de hecho se está hablando, se va a poner en consulta un paro en esos primeros días de clase. Bueno, y seguimos en tema, porque la directora general de Primaria, Olga de las Heras, defendió la legalidad de la sanción impuesta a las docentes. Además, la autoridad dijo que la sanción se aplicó por el lugar donde se leyó la proclama, no por el contenido en sí. La Escuela 47 de La Teja hizo la misma lectura sindical que hizo la Escuela 35, el mismo contenido. ¿Pero dónde lo hizo? Lo hizo fuera de la escuela, lo hizo prácticamente en la calle de la escuela. Nosotros ahí respetamos totalmente la libertad de expresión. No hablamos de la palabra proselitismo, no lo estamos mencionando. ¿Pero qué es lo que considera el sumario para que haya una diferencia entre las 2 escuelas? El lugar donde se hizo. El 15 de diciembre ya jurídica nos determina cuál es la sanción correspondiente. 45 días, ¿no?, de separación del cargo y retención de haberes. Cuestión que la Dirección General la reconsideró, volvimos a hacer una nueva reconsideración y no le dimos los 45 días, sino 30 días. Bajamos a 15, pero consideren que
le quedan 25, porque 5 días ya lo habían cumplido con la suspensión preventiva. Consultada en torno a que el año lectivo comience con un paro y conflictividad laboral, según lo anunciado por un comunicado emitido por ADEMU, la directora general de primaria señaló: tienen todo el derecho de recurrir. Si lo quieren recurrir frente a Codicen, lo van a hacer. Si quieren recurrir frente a lo que ellos consideren que amerita hacer el recurso, lo pueden hacer. Pero nosotros tenemos documentación suficiente que a nosotros nos da la tranquilidad que operamos dentro de lo que corresponde a la normativa. Para nada es una persecución, para nada, porque es el único caso y ese caso fue, como lo expliqué, por el contexto donde se dio. Cambiamos el tema una vez más y les contamos que la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos respondió los dichos que recientemente hizo el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, quien, entre otras cosas, defendió la ley que declaró el estado de guerra interno aquí en nuestro país en 1972. Javier Tassino, integrante de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo que no le sorprende esta declaración de Manini Ríos y a quien le atribuyó un pensamiento rígido, distinto a los intereses de la gente. La última sentencia que se hizo por la Corte Interamericana condenó al Estado, uno de los puntos, pero muy importante que había, era que había que educar a las Fuerzas Armadas en una acción democrática, ¿no? Tratar de que las Fuerzas Armadas sean lo más democrático posible y que su accionar vaya a favor de la gente, ¿no? Él de repente capaz que se dice porque tiene en su cabeza el hecho de que cómo actuó las Fuerzas Armadas en el Uruguay, en el golpe, en esos 12 años de golpe, que fue terrible, bueno, anterior también actuó, y capaz que tiene en su cabeza eso, ¿no? Que las Fuerzas Armadas son rígidas, son de fortaleza, son de represión, porque si vos vas hilando, él también defiende a los torturadores que actuaron acá en el Uruguay. Y según el ex vicecanciller, cambiando de tema, ¿no? Viendo lo que es la situación de Ecuador, según el ex vicecanciller de Ecuador, el uruguayo Quinto Lucas, Ecuador es un estado fallido tomado por el narcotráfico y apunta contra la incidencia de Estados Unidos en el país. Sí, en diálogo con MBD Noticias, Lucas dijo que las Fuerzas Armadas en aquel país son más respetadas que la policía local, pese que hay denuncias ya de muchos de los detenidos son gente pobre que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Es el mayor exportador, digamos, de coca hacia Europa cuando Ecuador no produce coca. Entonces, eso empezó ya hace unos 4 años. Los últimos 2 años es cuando la violencia ya explotó porque empezaron a surgir distintas bandas o distintas mafias que se disputaban los territorios, sobre todo los territorios vinculados a puertos, que es de donde sale la droga. Y en los últimos meses empeoró porque, bueno, hay matanzas en las cárceles, enfrentamientos y además una ineptitud del Estado de tratar de contrarrestar eso. Es un Estado fallido, es un Estado tomado por el narcotráfico, es además un Estado cada vez menor porque no solo en el tema de seguridad, también pasó en lo de salud, en temas de educación, todo el Estado está en una crisis total en el Ecuador. Lucas señaló que la incidencia de Estados Unidos es muy grande en la región, sobre todo en el marco de una guerra global por la hegemonía mundial, según dijo. Sin embargo, añadió que las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen credibilidad en la población, a diferencia de lo que, según él, pasa en el Cono Sur. Son más respetadas, pero en una situación como la que se está dando, con la incidencia de Estados Unidos en otro tipo de formación que están dando ahora las Fuerzas Armadas, en una situación de violencia, obviamente que ya hay denuncias de muchos de los detenidos, no tienen nada que ver con el narcotráfico. Son gente pobre que inclusive puede ser que haya narcotraficantes viviendo en esos barrios. Pero entonces las garantías no están dadas porque el estado de excepción es un estado que les da la libertad total.
Y por su parte, el sociólogo e investigador Gabriel Tenenbaum sostuvo que comparar la situación de Ecuador con la de Uruguay no es equivalente. Sí, el experto se basó en aspectos económicos, así también como en elementos vinculados al sistema democrático y también al financiero. Es una falsa equivalencia en varios sentidos. Primero, en términos de la geoeconomía de las drogas, que es un elemento fundamental, una categoría de análisis para entender el fenómeno, es muy distinta a la de Uruguay. Por un lado, Ecuador se encuentra en la zona andina, son grandes productores de hoja de coca. De hecho, Ecuador es un pequeño productor de hoja de coca, incomparable con Colombia, Ecuador, Bolivia, mismo un poco en el Amazonas brasileño. También hay un poco de cultivo, pero bueno, es productor, Uruguay no es productor. Y después, de alguna manera, Ecuador también lo ha sido Bolivia, sobre todo en los años 60 y 70, pero Ecuador recibe las resonancias del fenómeno colombiano. Ahora Ecuador ofrece mejores oportunidades de lo que ofrecía hace un tiempo Colombia. No es que en Colombia no existan organizaciones criminales, no, la hay y son muy fuertes. Y Uruguay no está enfrentado a eso, no tiene vecinos productores de hoja de coca, vecinos, digo, es con grande cercanía, ¿no? Amarte con unas fronteras que son muy difíciles de controlar, ¿no? Como la frontera con Colombia, ni que hablar las fronteras que tiene Brasil, sobre todo la zona selvática, pero ese es otro tema. Más allá que ambos tengan un crecimiento en homicidios o en prisionización o en el mercado ilícito de drogas, no quiere decir que sean comparables desde el punto de vista justamente metodológico de los estudios en clave comparada. Uno puede comparar tasa de prisionización, tasa de homicidios, perfecto, pero en términos de la naturaleza de cómo se expresa el fenómeno criminal son totalmente distintos. Bueno, muy bien, es momento de hacer una pausa muy breve. A la vuelta, en nuestra entrevista central hablamos de historia. Sí, exactamente, de historia, de carnaval, de festejos, de Montevideo, porque vamos a estar analizando con Milita Alfaro los 80 años del Teatro de Verano. Ya seguimos. Ustedes saben que el Teatro de Verano está cumpliendo sus 80 años y hay varias maneras de celebrarlo. Y uno de ellos es presentando una investigación que llevó más de año y medio sobre los orígenes y cómo ha evolucionado el Teatro de Verano, ese que es un símbolo de lo que es la cultura de los montevideanos, pero también del país. Y para hablar de este tema, para estar con una de las personas que ha investigado en el último tiempo sobre el Teatro de Verano y que nos lo va a presentar en breve, estamos recibiendo con muchísimo gusto a la historiadora y también investigadora en temas de historia social, Milita Alfaro. Bueno, un gusto tenerla con nosotros aquí. Gracias. Un gusto para mí, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Podemos hablar muchas cosas, ¿no? Del Teatro de Verano, de todo lo que significa, vinculado al carnaval, pero es mucho más que eso. ¿Cómo podrías relatar los comienzos o cómo se proyectó el Teatro de Verano, que ya está cumpliendo 80 años, ¿no? Exactamente, en estos días, cumpliendo los 80 años de esa inauguración que estuvo prevista para el 8 de enero, pero al final, por mal tiempo, porque es una de las cosas con las cuales el Teatro de Verano ha tenido que lidiar a lo largo de su historia, que son las cuestiones climáticas, al final, por mal tiempo, se trasladó la inauguración para el 15 de enero. O sea que estamos justo conmemorando esos 80 años de un teatro que fue, el libro, fíjate qué significativo, el libro comienza con un primer capítulo que se llama El Teatro Imaginado. Hay 2 décadas, podríamos un poco, partiendo un poco, de manera un poco arbitraria, pero bueno, poniendo una fecha ahí en la década del 20, en la cual este teatro comienza a ser pensado, imaginado, querido, deseado, a nivel de las autoridades, a nivel sobre todo a nivel de la Intendencia Municipal de Montevideo, que es la que siempre ha gestionado ese espacio, pero también a nivel de la sociedad. Hay un reclamo, ¿no?, de que Montevideo necesita tener un teatro al aire libre, que era algo que por entonces, es decir, estaba de moda y era muy apreciado en Europa, en Francia concretamente, los llamados théâtres de nature, los teatros de naturaleza, que comenzaban a redescubrir
luego de tantos años, digamos, del teatro encerrado en el Teatro a la Italiana, que fue el gran descubrimiento, la gran creación de los siglos XVII y XVIII. Después, en el siglo XX, hay como una suerte de vuelta a esa idea del anfiteatro griego, ¿verdad? ¿Y qué momento para celebrarlo que en enero, ¿no? En verano. Exacto, exacto. Esa posibilidad justamente de aprovechar o convertir el paisaje en un espacio escénico, ¿verdad? Esa es una idea que atrae mucho, que gusta mucho y que genera esa demanda que finalmente se va a concretar en 1944 con la creación, la inauguración de nuestro Teatro de Verano. A mí me gustaba, y lo estábamos charlando antes de esta entrevista, cómo se pensó en cuanto a, si uno mira las fotografías del Teatro de Verano o de lo que es la zona donde ahora está ubicado el Teatro de Verano, está prácticamente vacío, pero me decías que también fue pensado como una unidad con incluso la Facultad de Ingeniería y la cancha de fútbol, ¿no? Exacto, ¿Cómo porque fue hay eso? esa cosa, esa tríada helénica, digamos, de la ciencia, el arte y el deporte, y entonces en una sociedad que proyecta mucho, que de alguna manera construye para el futuro, ¿verdad? Entonces uno lee la documentación de época, sobre todo a nivel de prensa, justamente una cantidad de artículos, por ejemplo, en lo que es lo que fue en su momento aquel famoso suplemento hueco grabado del diario El Día, donde se dedican ejemplares, donde justamente se proyecta o se imagina la significación que va a tener ese espacio que une de alguna manera la ciencia a través de la Facultad de Ingeniería, el arte a través del Teatro de Verano y el deporte a través de lo que era en ese momento la cancha de Defensor, hoy de Defensor Sporting, bueno, es decir, y entonces, bueno, era como una especie de territorio, es decir, al que se le asignaba un valor simbólico muy importante. La ciudad helénica, Montevideo de alguna manera reproduciendo el modelo de Atenas. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se recuerda o qué pudiste rescatar de lo que fue el día de la inauguración postergada? Claro, ¿Qué se representó? ¿Quiénes estaban invitados? ¿Quiénes pudieron participar? Sí, fue un acto donde, bueno, obviamente todas las autoridades y un público que se colmó las instalaciones del nuevo teatro para asistir a la representación, a la actuación de lo que fue el Original Ballet Russe, que fue contratado especialmente para esa inauguración y que representaba una de las principales compañías, por no decir la principal compañía de ballet del mundo, ¿verdad? Porque Original Ballet Russe, que tenía la dirección de Vasily de Basilita, era de alguna manera el heredero de los grandes ballets rusos de Aguilev, en fin, la Belle Époque, ¿verdad? En París, y entonces, el Original Ballet Russe era la continuación de todo eso, y era una compañía que estaba bastante fuera de la posibilidad o del alcance, ¿verdad?, de lo que podía ser contratarla por parte del Sodre, ¿no? Pero resulta que, claro, en 1944 Europa estaba en guerra y para el Original Ballet Russe las posibilidades de trabajo no eran muchas. Y entonces se había trasladado justamente a América y acá como que aceptaba, en fin, había bajado bastante su caché, adecuándolo a las posibilidades de trabajo que hubiera. Bueno, bienvenido, y entonces en este eso, caso. claro, generó la posibilidad justamente de que fueran quienes inauguraron es decir, estuvieron presentes en la ceremonia inaugural y después se quedaron, no sé, alrededor de, como de 2 meses, ¿verdad? Es decir, renovando permanentemente su repertorio y su oferta, y generando, bueno, espectáculos que concitaron, el delirio del público y de la prensa especializada, que estaban como fascinados, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Haciendo un repaso rápido, porque es muy difícil esta investigación, teatro a cielo abierto, pasarlo en pocos minutos, pero no fue un teatro, hoy se lo conoce como el Templo de Momo, no fue siempre así, aunque el carnaval luego
de, no sé si la década del 70, ¿cuándo empieza como a tener una relevancia? No, inmediatamente, claro. Pero no es solo lo único, pero de todos modos, Claro. si pensamos en el carnaval, ¿qué significación le da el que se instale y se convierta, por lo menos parte del año, en el Templo de Momo? Claro, porque hay una especie de controversia, digamos, de disputa de competencias entre el Sodre, que fue uno de los impulsores de la construcción del teatro, y la Intendencia de Montevideo, que es quien asume la responsabilidad de finalmente concretarlo. Y donde la Intendencia siempre tuvo la idea de convertirlo en la locación para el concurso de agrupaciones. Eran momentos en que los premios del carnaval los pagaba la Intendencia de su presupuesto, entonces necesitaba recaudar. Y la posibilidad justamente, es decir, esos concursos que generalmente se realizaban en teatros con un aforo limitado, bueno, tener un aforo de miles de localidades para la Intendencia. La Intendencia era bien interesante. Entonces había esta dualidad de proyectos, ¿no? Es decir, un teatro más volcado, es decir, a lo que podía ser las bellas artes, la alta cultura, el ballet, los conciertos, en esta cosa también de una política paternalista, es decir, de un Estado que educa al pueblo, es decir, con entradas a precios muy, muy populares, como forma justamente de llevar al pueblo todo ese buen gusto y digamos, esas formas de arte a las que no tenía acceso. Y este otro proyecto de la Intendencia, que por supuesto no negaba, es decir, lo anterior, pero que reservaba o reclamaba un lugar muy, muy protagónico para el carnaval, que ya instala el 44 no fue posible, la Intendencia lo intentó, pero no fue posible, porque justamente la presencia del Original Ballet Ruiz se consideraba, bueno, poco menos que un atentado, es decir, el hecho de que el ballet tuviera que ceder su espacio al carnaval, ahí hay criterios de legitimación cultural pesando que son muy fuertes, pero ya en el año 45 el concurso se instala en el Teatro de Verano, no de manera es decir, exclusiva, todavía deambula, es decir, por otras locaciones, y sí, a partir de los años 70, con esa cesión, es decir, que se hace del Teatro de Verano a DAECPU, es decir, por resolución del, fíjate tú, qué curioso, ¿no?, del intendente Rachetti, el intendente de la dictadura, es quien adopta finalmente esa resolución. Bueno, a partir de ahí sí, el carnaval no se mueve más del Teatro de Verano, más allá de lo cual, como tú muy bien decías, el Teatro de Verano es muchísimo más que el carnaval, muchísimo más que el carnaval. Claro. Es decir, este es el Teatro de Momo en febrero, pero es el Templo de Momo en febrero, pero no sé, por momentos uno también dice, bueno, es también el Templo del rock and roll. Es decir, no? lo que ha sido. Pasaron y siguen pasando figuras de primer nivel. Brutal. Y entonces la versatilidad del teatro como uno de sus grandes atributos y quizá como una de las características que más lo definen, ¿verdad? Vos estuviste 1 año y medio, todavía seguís dándole las últimas puntadas a la investigación. Te quería preguntar, bueno, ¿qué descubriste? ¿No? Porque siempre hay algo que decís, mirá esto que me encontré en este trabajo, que además, no sé si ya las mencioné, pero que tuviste como asistentes a Karina Acosta y Belén Pafundi. Por supuesto. Es una investigación que hubiera sido imposible que yo pudiera abordar sola, así que tuve 2 colaboradoras de lujo, en Karina y Belén. Pero quería preguntarte, bueno, eso, si hubo alguna particularidad o curiosidad que me imagino que descubriste, y también, por ejemplo, con el nombre, que siempre cuando uno elige el nombre, claro, siempre hay polémicas. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, una cosa que es bastante obvia, pero que a mí, por ejemplo, me sorprendió, es imaginar que durante casi 20 años el teatro no tuvo techo, no ya sus plateas y su tribuna, que obviamente sigue siendo hoy al aire libre. El escenario en sí no tuvo techo. Entonces uno se imagina, uno dice, bueno, pero entonces ¿qué era? Era una gran tarima, era una especie de tablado grandote. Es decir, en última instancia era eso, ¿no? Y entonces sorprende que durante tantos años, porque eso recién va a cambiar en el año 62, cuando se traslada desde la Exposición Nacional de la Producción, se traslada el techo, el cono acústico de un anfiteatro que se había construido en ese gran espacio, es decir, en el que se desarrolló la exposición, donde, bueno, de repente la construcción más emblemática de todo eso fue el cilindro, ¿verdad? Es decir, que se construyó justamente con ese objetivo, y entonces se traslada ese cono acústico, es decir, cuando la exposición se desmonta y tal,
qué mejor destino darle que convertirlo en el primer techo que tuvo el Teatro de Verano a partir del año 62, recién del año 62. Y después tuvo un techo de lujo de la mano de Dieste, ¿no? Exacto, porque además ese cono acústico, por supuesto, como pasa muchas veces en el Uruguay, se dijo que era absolutamente provisorio, que aquello después finalmente en un par de años se iba a modificar, es decir, a darle un techo, porque no había sido pensado para el teatro, bueno, que se iba a construir un techo específico para el teatro y todo lo demás. Bueno, resulta que duró esa idea provisoria, llegó hasta principios de los 2000, en el cual, bueno, sí, el cono ya estaba, que no más allá de que fue refaccionado en varias oportunidades, ya no daba para más, y entonces se resolvió finalmente sustituirlo por la cúpula de ladrillo, y todo, que decir que no fue lo único, es decir, eso fue parte, o quizá lo más visible, de una reforma muy importante que se llevó adelante en esos años por parte del arquitecto Pascual, inspirado justamente en las técnicas de Eladio Dieste, ¿no? La curva catenaria de Eladio Dieste, que era toda una... en fin, es un ícono de Uruguay en lo que es la construcción. Por supuesto, además. sin lugar a dudas. Milita, ya tenemos que ir cerrando, y solo un comentario de tu parte de lo que va a ser, bueno, estos 80 años con esta investigación a cuestas, pero también celebrando un nuevo carnaval que ha sido tan cuestionado a veces en los últimos años. Y hablando de eso, un carnaval que siempre dice cosas, no es partidario, pero siempre se pone como del lado contestatario. ¿Esperás que siga así, que en este año preelectoral se mantenga de esa manera? Va a ser inevitable, ¿no? Va a ser inevitable, hay mucha tela para cortar, ha pasado muchas cosas en los últimos tiempos, y el carnaval siempre ha tenido, por supuesto que tiene un sentido político, quien lo cuestione, no entiende lo que es un hecho cultural, no hay hecho cultural que no esté atravesado por la política de una manera u otra, y mucho más el carnaval, que históricamente ha tenido justamente, es decir, uno de sus principales ingredientes es esta cosa cuestionadora del poder. El hecho de que sea un fenómeno político, por supuesto hay que aclarar, no es un fenómeno partidario, hay quienes lo ven así, en los últimos tiempos ha merecido muchas críticas en ese sentido. Yo que estudio el tema, en fin, tengo sobradísimas pruebas de que contrariamente a lo que se dice, el carnaval ha criticado al gobierno, sea del color que sea, a lo largo del tiempo, y sobre todo a partir de la murga. Si no lo hiciera ahí, así estaría negando su propia esencia. Y yo creo que este año, bueno, no va a ser la excepción. Creo que vamos a poder disfrutar arriba del tablado ese comentario de actualidad que traen las murgas, y que es muy disfrutable, ¿verdad?, año a año. Bien, Milita Alfaro, con este teatro a cielo abierto, que vamos a disfrutar un nuevo carnaval en breve, pero bueno, vamos a seguir viendo espectáculos de primer nivel. Gracias por estar aquí en MBD Noticias, y bueno, también por la investigación que tanto trabajo, y vamos a poder disfrutar en breve. Muchas gracias a ti, Pilar, y bueno, sí, con el libro espero prontito ya convertido ya en una realidad. Vamos a esperar ese libro, Milita. Bueno, muy bien, vamos a salir de los estudios de TV Ciudad al encuentro del móvil, a cargo de Juliana Perdomo. Juli, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. ¿Cómo estás, Josema, Pilar? Buen viernes para todos. Bueno, nos encontramos en la Plaza Goes al aire libre, porque a partir del próximo lunes se van a estar desarrollando diversas actividades para las personas mayores en el marco del programa Activamente. Importante destacar que se van a poder acercar aquí sin agenda previa y de forma gratuita para disfrutar y compartir un buen rato, porque se va a realizar en varios puntos de Montevideo, y estamos con Leonel Molinelli, el director de la Secretaría para Personas Mayores. Gracias por recibirnos, Leonel. Bueno, comentanos distintos horarios, lugares, ¿cómo van a ser las actividades?
Bueno, buen día, muchas gracias por difundir estas actividades. Como todos los años, la Intendencia de Montevideo en el verano realiza distintos talleres, en este caso los talleres activamente, como tú mencionabas, se van a desarrollar en 8 puntos distintos de Montevideo, en distintos horarios. Como tú decías, la gente va a poder acercarse, no necesitan inscripción, simplemente van al lugar, se encuentran con el tallerista, se presentan y ahí empiezan las actividades. ¿Qué son los talleres activamente? Bueno, son talleres que tienen distintos tipos de expresión, ¿no? Pueden ser a través de la música, a través del teatro, a través del espacio lúdico, ¿no? Lo importante de estas actividades es que buscamos promover el envejecimiento activo y saludable, por un lado, y también buscamos la integración, ¿no? Que las personas vengan a estos espacios, se encuentren con otros pares, que pueden ser personas de la misma edad, personas mayores de 60, como están pensados estos talleres, pero también están pensados para ser en forma intergeneracional, ¿no? Si hay alguna persona, una abuela, un abuelo que está cuidando a su nieto, que lo lleve, que lo integre, o un hijo, no importa. Está abierto para todas las edades, así que a partir del lunes, en 8 puntos de Montevideo, vamos a tener estos talleres. ¿Se acerca mucha gente en esta época, independientemente de lo que suceda el resto del año? Sí, en verano hay una gran participación, porque además, a diferencia del resto del año, lo hacemos en espacios abiertos, como ustedes ven este espacio de Goes, que es un espacio hermoso, bueno, lo disfrutamos. Estos talleres, en este punto en particular, son los viernes de 17 a 19, o sea que un lindo horario, que ya está más fresquito. Los días de lluvia, bueno, ahí siempre tenemos un plan B en cada uno de los lugares, algún espacio cerrado, o sea que por más que llueva, los talleres se desarrollan igual. Lionel, ¿cómo se viene trabajando el resto del año con la Secretaría de Deportes? Bueno, al igual que nosotros, la Secretaría de Deportes tiene actividades para personas mayores, un programa específico que desarrolla, en este caso de la Secretaría de Deportes, actividad de educación física durante todo el año. También ahora, en enero y febrero, la Secretaría de Deportes tiene un programa específico que se llama Plazas y Playas, donde en distintos horarios del día la gente puede acercarse y hacer gimnasia con los profesores de educación física de la Secretaría. Así que hay una oferta variada para todos los gustos. Absolutamente. Eso es lo que busca la Intendencia, que la gente tenga un lugar donde acercarse, donde contarse, donde tener actividades, ¿sí? Donde generar vínculos. Eso es una parte fundamental de la promoción del envejecimiento activo y saludable que busca la Intendencia. También hay que destacar que hay un programa que atiende a personas mayores vulnerables. Bueno, sí. El 2 de octubre la Intendencia inauguró el servicio de atención a situaciones de abuso y maltrato en las personas mayores. Es un servicio nuevo que está compuesto por un equipo multidisciplinario, un trabajador social, una psicóloga y una abogada. Cualquier persona que esté atravesando por una situación de violencia, ahí va a tener un lugar donde ir, donde acudir, donde asesorarse, donde canalizar sus dudas. Siempre decimos nosotros, si una persona está atravesando por una situación de riesgo de vida real, el primer lugar donde tiene que acudir es al 911. Después, para las ayudas, para asesoramiento, para canalizar dudas, está el equipo técnico nuestro, por eso, como te decía, hay un equipo multidisciplinario donde por ahí pueden canalizar sus dudas. ¿Cómo acercarse a este dispositivo? Bueno, es muy fácil, a través del 1950-5555, que es el interno del servicio, ahí lo van a derivar a cualquiera de los técnicos y ahí lo vamos a atender, o si no, simplemente a través de la página web de la Intendencia, ahí tiene un formulario, ahí nos hace las consultas y nos contactamos con ellos cuando la persona lo disponga. Lionel, volviendo al anterior, ¿tenés un estimativo en cifras de la cantidad de personas que se acercan a participar de todos los programas? Bueno, por lo general ahora en verano hay una gran participación, tenemos lugares donde hay 50, 60 personas, otros un poco menos, 30, 40, pero como el clima ayuda, por suerte participa mucha gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, Josema, Pilar, ya saben, ingresando a la página de la Intendencia pueden encontrar los horarios y las direcciones de estos 8 lugares donde se pueden acercar en estas semanas de verano, tanto lo que resta de enero como de febrero. Y recuerden, sin agenda previa y de forma gratuita. Muy bien, interesante propuesta, Juliana. Muchas gracias por tu trabajo allí. Nosotros ahora seguimos con otros asuntos. Y vamos a centrarnos en Montevideo porque ustedes saben que es uno de los 52 destinos que indica el New York Times que deben ser visitados en este 2024. Nuestra capital ocupa el puesto número 36 en la nómina y su inclusión, entre otros motivos, obedece a los festejos por los 300 años de Montevideo.
Para elaborar el ranking, el Times tuvo en cuenta aspectos específicos de la ciudad y también aspectos normativos y políticas públicas nacionales. En lo referido estrictamente a Montevideo, además de mencionar el aniversario de su fundación, el medio destacó las propuestas gastronómicas de barrios como Positos, Cordón y Centro y el Carnaval. Con respecto a las propuestas gastronómicas, se establece que en los barrios mencionados quedó atrás la sencillez de otros tiempos para darle paso a restaurantes elegantes pero económicamente accesibles. Con respecto al Carnaval montevideano, se lo caracteriza como el más largo del mundo y se acota que es más accesible y familiar que el de Río de Janeiro, pero no menos brillante. Textuales palabras. Por otro lado, el informe establece que Uruguay es una de las naciones más progresistas de América Latina y como prueba de ello, destaca 3 aspectos vinculados a leyes y políticas públicas: la regulación del mercado de cannabis, la vigencia del matrimonio igualitario y el uso de energías renovables. En total, la lista incluye 6 destinos sudamericanos y de ellos, Montevideo es el quinto en ubicación. De esos 6, el mejor rankeado es la región chilena de O'Higgins, que se ubica en el centro de su país y tiene como capital a Rancagua. El primer puesto de la lista de 52 viajes sugeridos para este año lo encabezan algunos destinos comprendidos por el recorrido del eclipse solar de América del Norte, previsto para el 8 de abril y que el Times recomienda disfrutar en Mazatlán, México y en Terranova, Canadá. Transcurre el tercer día de estado de excepción en Quito, Ecuador, tras la declaración de conflicto interno armado cuando, a pesar de la presencia del ejército en las calles, continúan los atentados a grupos criminales a los que se cataloga como terroristas por el gobierno. La presencia de uniformados y las requisas son por estos días una constante en Quito, que hoy vive en medio del temor por la violencia desatada esta semana. Los locales comerciales han comenzado a abrir sus puertas de a poco a horas normales, aunque la tradicional congestión de vehículos de un día laboral ha mermado. El gobierno declaró la existencia de un conflicto armado interno por atentados que atribuye a grupos criminales a los que califica como terroristas. Según el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, ya han detenido a 329 terroristas y se han abatido a 5 durante las operaciones desarrolladas contra la ola de atentados y disturbios generados por grupos de delincuencia organizada. El resguardo militar y policial está centrado en zonas específicas como los alrededores del Palacio Presidencial de Carondelet. Con las entidades educativas en modalidad virtual y el teletrabajo en varias empresas e instituciones, el ritmo de la ciudad parece apagado, en medio de la tensión que se mantiene en el ambiente por distintos hechos de violencia en el resto del país. Bien, señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. Nosotros nos reencontramos con la actualización informativa 13:30-19 y el próximo lunes, con el gusto de siempre, a las 8 en punto, con las primeras noticias de TV Ciudad. No todos, ¿eh? No todos. También hay licencia. Se va de licencia. Queda bien cuidado el espacio, ¿no? Haremos lo posible. Buen descanso, Muchas gracias, muchas gracias. Chau, chau.